Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, siempre procurando educarlos un poco en materia de salud gracias a los valiosos aportes de nuestros profesionales médicos. El cuidado de la visión, de los ojos, es una parte importante de la salud. La mayoría de las personas confía en sus ojos para ver y dar sentido al mundo lo que lo rodea. Sin embargo, hay algunas enfermedades que pueden conducir a la pérdida de la visión, por lo que es imperante identificar y tratar estas enfermedades lo antes posible. El cuidado de la salud visual es una garantía a largo plazo. La mayoría de las patologías oculares son resultado de un descuido constante por la salud de nuestros ojos. Precisamente refiriéndonos a estas patologías en materia de visión, una de las enfermedades que se pueden presentar es el queratocono. Por la relevancia del tema el día de hoy, hemos convocado la participación de la doctora Elena Ramos. Ella es especialista de oftalmología de nuestra Casa de Salud y ella nos ayudará a comprender en qué consiste esta enfermedad. Doctora, primero que nada, bienvenida a Cita Médica. Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy dispuesta a aportar para la salud visual en este momento, igual como lo hacemos en la comunidad y en nuestro querido hospital. Precisamente, doctor, es importante conocer desde su experiencia. Sabemos que esta patología es bastante compleja, por así decirlo, y precisamente por ello es abordada aquí en esta casa de salud, que es de tercer nivel. Y bien valdría la pena que le comentemos a la comunidad en qué consiste el queratocono. Pues sí, el queratocono es una patología en la que provoca disminución de la agudeza visual y al provocar esta disminución de la agudeza visual da la forma o la alteración específicamente es en la córnea, donde provoca la alteración en forma de cono y al provocar esta alteración disminuye la visión. Entonces se caracteriza por un adelgazamiento de la córnea llevando a la formación de un cono. Por eso el nombre de queratocono, que viene de córnea y cono, queratocono. Cuéntenos un poco, doctora, ¿cuál es la relevancia o la importancia que tiene el cuidado de la córnea? Bueno, la córnea es una estructura anatómica de nuestro ojito que es transparente y es un medio de transparencia por donde pasan la visión de los objetos que captamos y ellos van dirigidos hacia la parte de la retina para procesar y posteriormente por medio de la retina y el nervio óptico llevar al sistema nervioso central. Es un medio transparente, entonces es un medio óptico. Y ahora bien, doctora, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta o una persona, cómo podría darse cuenta que quizá está ya presentando esta enfermedad? ¿Existe alguna sintomatología característica de esta enfermedad?
Pues sí, uno de los factores que le caracteriza es la disminución de la visión y progresión generalmente en la medida de lentes, que pese a estar utilizando su medida de lentes, la medida progresa rápidamente. Añadido hay un factor de síntomas inflamatorios como ardor ocular, fotofobia, que es la alteración, la dificultad para tolerar la luz. También existe baja visión o halos que ven como halos o distorsionados. Esta es la principal molestia de los pacientes. Y quizá, doctor, ¿existe algún factor de riesgo que pueda incidir en el desarrollo de esta enfermedad? Por ejemplo, quizá un factor de riesgo hereditario incide en algo que posiblemente mis padres, abuelos hayan presentado esta enfermedad para que yo sea un candidato a tenerla. Pues sí, hay factores que pueden venir predeterminados, factores hereditarios. Y también factores, por ejemplo, el síndrome de Down, la trisomía 21, pueden estar incrementados en 1 o 1.5% de incrementar el factor de riesgo de queratocono, pero también hay factores aislados. Hay varios estudios que también incluso indican la altitud. Al estar en una altitud más alta como nosotros, que es Quito, también incrementan los factores de riesgo de tener queratocono, pero son factores también aislados, hereditarios y factores adquiridos. Y considerando estos factores, ¿existen formas quizá de prevenir la enfermedad? Bueno, la forma sería principalmente un control oftalmológico, ya cuando tenemos alteraciones de estos factores de baja visión o factores de tipo inflamatorio, un control adecuado y a tiempo para antes que prevenir, porque la patología realmente no es curable, sino es evitar llegar a queratoconos grado 4, en el que ya tenemos que ir a un trasplante de córnea. Entonces sería prevenir a llegar a un punto de alteración grave. Entonces previniendo, haciendo tratamiento en este aspecto. ¿Y estos controles tienen alguna periodicidad en la que debamos hacerlos? Pues sí, debemos controlar, por ejemplo, un factor de control es desde niños. Lo ideal es valorar cuando van a entrar al prekinder y de ahí ir haciendo controles periódicos dependiendo de si tienen medida de lentes. Si tienen medida de lentes con factores de riesgo, que principalmente son miopías altas y astigmatismo alto, pues ahí ir controlando dependiendo del grado de astigmatismo. Si son astigmatismos altos pasado de 3-4 dioptrías, tocaría ir haciendo controles cada 6 meses. Pero si vemos que no tenemos estos factores de riesgo en la familia y factores de medidas altas, pues esto se puede espaciar un poco a un control cada año. Pero si ya tenemos un diagnóstico de queratocono, en niños sobre todo, que es la etapa donde mayor riesgo hay, y donde es más agresivo, pues tenemos que ir haciendo controles cada 3 meses. Y dependiendo de esto, tomar conductas, dependiendo de los grados, ir con lentes de contacto blandos o duros, y de ahí dependiendo factores de profilaxis de tratamiento. Es relevante el considerar este detalle que nos ha brindado la doctora en este momento sobre la periodicidad de los controles, ¿no? Más allá de que se sepa o no de la presencia de la enfermedad, los controles de la visión son realmente importantes. Y ahora, doctora, quizás si ya una persona presenta la sintomatología que usted nos mencionó, alguno de estos síntomas, acude a controles para que ustedes puedan confirmar que efectivamente se trata de esta enfermedad y dar un diagnóstico. ¿Qué exámenes se realizan para ya tener confirmado el diagnóstico? Ya, pues sería la valoración oftalmológica mediante la biomicroscopía, que es valorar en la lámpara de hendidura, que es el examen básico del oftalmólogo, y también en la valoración optométrica por medio de la ayuda de la persona optómetra, en el que también ayuda a ver si existen medidas altas de refracción y signos, que hay un signo específico llamado signo en tijera cuando vemos en la refracción en la medida de lentes, referir al oftalmólogo.
añadido a las medidas altas de astigmatismo y miopía, en el que debemos realizar los controles ya periódicos. Añadido a esto, que es la valoración oftalmológica, ahí vamos viendo en la valoración oftalmológica si hay criterios en el que a simple vista no podemos ver, que son criterios de queratocono grado 1, solo existen sospecha en base a la refracción y a la biomicroscopía. Ahí, si solo hay la sospecha, nos toca ir a exámenes especiales. Ahí tenemos los exámenes que es el Pentacam, que es el más específico, en el que me indica criterios de ya diagnóstico de queratocono. También las topografías corneales, que son los exámenes básicos para diagnosticar el queratocono. Ese es un examen específico y especial y que también ayuda a dar criterios e incluso de prevenir realizar una cirugía de tipo refractiva, en la que contraindica este tipo de cirugía por tener una sospecha de queratocono o indicios de queratocono. Bueno, todo ello dependerá mucho del avance que tenga ya la enfermedad del paciente. Y ahí volvemos a la importancia que tiene un diagnóstico oportuno. Entiendo que esto va a ayudar también a mejorar las condiciones de una persona. Sin embargo, ¿qué sucede si una persona, ya está dentro de un tratamiento? ¿Es curable la enfermedad o no? ¿Hay alguna forma de retroceder en ello? ¿O es necesario llegar a una cirugía para poder corregir de raíz y que no se vuelva a repetir esta situación? ¿Se trata de una enfermedad curable o no? Pues el queratocono no se cura, es una patología en la que prevenimos que avance el queratocono y llegue en una etapa tardía, que sería un queratocono grado 4. Entonces, los tratamientos antes que curativos son para prevenir que empeore el grado de queratocono, como decir que se frustre o se quede estable. Ese es el tratamiento. Perfecto, doctor. Entonces, importante también conocer que se trata de una enfermedad que no es curable en su totalidad, pero que sí se pueden ir previniendo posteriores complicaciones que puedan agudizar aún más de esta situación. ¿Qué tratamientos existen para abordar esta enfermedad? Pues sí, dependiendo del grado de queratocono, que existen 4 grados de queratocono, pues vamos desde la etapa inicial, en la que solo puede ser observacional, que podemos ir viendo y controlando solo los procesos inflamatorios del ojito, los signos de ardor, inflamación, ojo rojo, e ir observando cuando es un queratocono grado 1 añadido a su medida de lentes. Pero si vemos progresión, podemos ir adaptando lentes de contacto, en este caso lentes de contacto duros, igual si va avanzando el queratocono ya en etapas más tardías, grado 2, y también dependiendo de la edad del paciente, porque si es un paciente joven, de niño joven, lo ideal es ya empezarlo a tratar porque sabemos que es más agresivo mientras más jovencitos son las personas. En este caso, para prevenir o que progrese el queratocono, hay un tratamiento que se llama el crosslinking, en el que se trata de incrementar las fibras de entrecruzamiento de la córnea, y eso ayuda a que la córnea se endurezca y evite seguir adelgazándose. Y en cambio, cuando queremos corregir ya los queratoconos, cuando tienen alteración de la córnea en la curvatura, también se utilizan los segmentos estromales o anillos corneales, en el que en cambio nos cambia un poco la anatomía de la córnea. El tratamiento ayuda en la periferia a tratar de hacer tensión y que disminuya este grado de queratocono, y ese es el tratamiento con los segmentos estromales. Pero cada uno de estos tratamientos depende del grado de adelgazamiento corneal, porque no se puede hacer en grados avanzados. Por ejemplo, para los segmentos estromales debemos tener siquiera un grosor de 500 micras, y para el crosslinking un grosor de 400 micras, porque si no tenemos efectos adversos.
Y en etapas, en cambio, ya terminales, cuando ya no podemos hacer ninguno de estos tratamientos y añadido existen complicaciones en el que la córnea se vuelve blanquecina, dándonos la forma de una cicatriz en la córnea por demasiado adelgazamiento, ahí toca ir a un trasplante de córnea. Y ese sería el tratamiento definitivo si es un grado avanzado. Precisamente esa era la consulta que queríamos realizarle. El trasplante de córnea entonces sí sería una alternativa, quizá la que se da en una situación más compleja para poder abordar el queratocono. Sí se puede llegar a dar ese caso. Sí, exactamente. El trasplante de córnea ya llegamos en una etapa terminal del queratocono en el que es una forma de recuperar visión. Hay personas cuando aceptan la córnea y no hay rechazo de este botón corneal, pues algunas personas pueden llegar a recuperar bastante visión, incluso llegan a una visión adecuada de un 20/20 de visión o 20/30 con posterior a una queratoplastia o un trasplante de córnea. Y ahora bien, doctora, bueno, desde su experiencia, usted que aborda y trata esta enfermedad diariamente dentro de nuestros pacientes, ¿es alta la incidencia de esta enfermedad en la comunidad ecuatoriana? ¿En nuestros pacientes hay un número alto de pacientes o no? Pues sí, es una patología frecuente, más o menos están de 250 casos por 100.000 habitantes. Y en nuestro país un poco estudios de incidencia y prevalencia los tenemos pocos, pero sí es una patología frecuente en nuestro medio. Y quizá el estado en el que llegan las personas acá es ya bastante complejo, o se tratan de estadios en los que todavía se puede ir abordando con tratamientos mínimos, por así llamarlo. Bueno, en nuestro hospital, por ser un hospital de tercer nivel, generalmente ya vienen los estadios avanzados del queratocono, en el que ya a veces nos vienen más para tratamiento quirúrgico y para trasplante, que es lo más frecuente en nuestro medio. Pero es por la complejidad de la patología que tenemos por ser un hospital de tercer nivel. Pero en la consulta privada y en la consulta de hospitales de segundo nivel generalmente sí hay patologías, sí hay grados un poco más bajos, un queratocono grado 1 en el que podemos tratar para prevenir llegar a una etapa avanzada. Usted nos mencionaba que esta enfermedad se puede empezar a palpar desde los infantes. ¿En qué edad es más frecuente la presencia de un queratocono? Pues sí, debemos valorar a los pacientes desde temprana edad. Como les mencionaba, lo ideal desde cuando van a entrar a la escuelita, al prekinder, y sobre todo si tienen antecedentes familiares. Y añadido a eso, ir viendo si es que el astigmatismo o la medida va variando de 1 a 1.5 en un año, incrementa este grado de astigmatismo, pues un factor de riesgo de que puede presentarse el queratocono cuando estos cambios son frecuentes. Y los chicos o la edad más agresiva del queratocono generalmente es de los 10 a los 20 años. Es donde más progresa el queratocono y es más agresivo. Estamos hablando de una edad joven, ¿no? Sí, se afecta más a las personas jóvenes. Generalmente en etapas más tardías o en edades más tardías, como que ya se va quedando frustro y como que se va estabilizando el queratocono. Y ahora, doctora, bueno, ya para ir cerrando este diálogo sobre este tema que hemos abordado hoy, al saber que quizá no podemos prevenir, al menos si se trata de una situación que puede ser hereditaria, ¿qué es lo que usted recomienda? Nos ha hablado usted de la importancia de los controles que debemos hacernos para ir revisando cómo está la agudeza visual. ¿Qué nos recomendaría usted a la comunidad en general al respecto de la prevención de la enfermedad y también a la comunidad, a los pacientes que tienen queratocono para que sean fieles y sigan los tratamientos al pie de la letra? Bueno, sí, pues el queratocono, como vemos en nuestro medio, es frecuente
Y la forma de tener un buen abordaje es valorar la valoración oftalmológica desde niños, ver si tienen algún factor de riesgo y que ellos acudan a las valoraciones oftalmológicas, y también tener en la valoración optométrica a los optómetras referirles que por favor cuando tienen medidas altas refieran a un oftalmólogo para poder valorar la patología o descartar si tiene o no queratocono y poder hacer un abordaje temprano, para así poder dar tratamiento y no poder llegar a unas etapas tardías en las que ya tenemos que ir a un trasplante de córnea. Entonces, igual las personas que ya tienen medidas altas, siempre hacernos controles de medidas de lentes, también usar esas medidas de lente para prevenir llegar a ambliopías o ambliopías en los ojitos en el que no corrijan visión, y posteriormente dar tratamiento si es que ya tenemos un diagnóstico antes de llegar a etapas tardías como serían el crosslinking y los segmentos estromales. Eso sería la forma, más una recomendación a la población de que debemos tener controles adecuados oftalmológicos desde niños. Controles tempranos y oportunos que pueden marcar la diferencia en cuanto a la salud visual de las personas. Doctora, quedamos muy agradecidos con usted por los aportes que nos ha brindado en esta entrevista en Cita Médica. Queremos comunicarles a nuestra comunidad que precisamente para que ustedes puedan revisar lo que ha sido este diálogo, existen algunos canales por los cuales ustedes se pueden contactar. Este programa lo encontrarán en la cuenta oficial de Facebook como @rconexiónvital y también en la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, así como también en YouTube y Spotify. Nuestra intención es poder llegar con todo este material de salud a través de diferentes canales que se adapten a sus realidades y que puedan servir, por supuesto, para la prevención y el control oportuno de los mismos. Doctora, muchísimas gracias una vez más por su participación. Gracias a ustedes, muy gentil. De esta manera nosotros llegamos al final de esta entrevista importante. Vendremos con nuevos temas más de salud y les reiteramos esta invitación a poder escuchar o a poder ver todos estos programas que servirán de aporte para usted, para la comunidad y sus allegados. Me despido, Jessica Pazmiño en la conducción, hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.